Hola, voy a explicar el ejercicio 1 de la propuesta 2 que envió Diego el otro día. El ejercicio dice así. Una bola de billar que se mueve a 3 metros segundo golpea a otra que se encuentra en reposo. Tras el choque, la bola se encontraba en reposo, sale a una velocidad de 1,2 metros por segundo y en una dirección que forma 30 grados con la horizontal. Sabiendo que las dos bolas tienen la misma masa, calcula el ángulo con que sale la primera bola, la velocidad con que sale dicha bola. Es decir, nosotros tenemos nuestra bola de billar, que viene con una velocidad de 3 metros por segundo y golpea a nuestra segunda bola que estaba en reposo, la cual sale con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Aquí lo tenemos 30 grados. Y nos piden cuánto mide este otro ángulo con el que sale la otra bola, la primera. ¿Cuánto vale? ¿Y cuál es su velocidad? Bueno, pues para resolver este tipo de ejercicios tenemos que utilizar la fórmula de la conservación del momento lineal. Es decir, el momento lineal antes del choque, ahora no vamos a trabajar con magnitudes vectoriales, pero aquí lo pongo, tiene que ser igual que el momento lineal después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, como siempre, voy a poner un sistema de referencia en el momento de después. Este va a ser mi eje X y este de aquí va a ser mi eje Y. Por tanto, también tendremos que descomponer las velocidades. La velocidad B, vamos a llevárnosla por aquí. Aquí la velocidad B en el eje X tendremos que descomponerla multiplicándolo por el coseno de 30 y la velocidad B en el eje Y exactamente igual. La descompondremos utilizando el seno del ángulo, que es 30 en este caso. Con la velocidad A tenemos que hacer exactamente lo mismo, la descompondremos según el eje Y y según el eje X. Entonces vamos a empezar a hacer el problema. Vamos a trabajar siempre con ejes, para no tener que utilizar los vectores. Vamos a analizar primero el momento antes, voy a ponerlo aquí, antes. Resulta que el momento lineal antes en el eje X va a ser la masa de la primera bola por la velocidad que lleva dicha bola más la masa de la segunda bola por la velocidad que lleva esa segunda bola. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Son bolas de billar, tienen exactamente la misma masa y de hecho nos lo recuerda el dibujo aquí. Es decir, que la masa de A es igual que la masa de B. Pues podemos sustituir masa de B y masa de A por M y N. La velocidad que tiene B antes, en el eje X y en el eje Y, no se mueve, es 0, por lo que podemos borrar esto. Vamos multiplicando por 0. ¿Y cuál es la velocidad que lleva A en el eje X antes? 3 metros por segundo. Entonces, el momento lineal antes en el eje X será de 3 metros por segundo multiplicado por la masa de la primera bola. El momento lineal antes en el eje Y es más fácil, fijaos. La masa de la bola por la velocidad que lleva en el eje Y, en el eje Y, eso tendría que haberlo puesto arriba, perdón, más la masa que tiene la segunda bola por la velocidad de la segunda bola en el eje Y, fijaos, la segunda bola está quieta, por lo que esto lo podemos cancelar. Y la primera bola en el eje Y no se mueve, solo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces esto también vale 0, por lo que podemos cancelarlo. El momento lineal antes en el eje X vale 0. Ahora tenemos que ir al momento de después, el momento lineal después del choque. El momento lineal después en el eje X, porque trabajamos con ejes, será la masa de la bola, vamos a coger primero esta, de la bola, por, vamos a llamarla esta, A y esta. Esto tendría que haberlo puesto antes, ¿vale? Perdón por fundirlo. Por la velocidad prima que lleva A, porque es la nueva velocidad descompuesta en el eje X, ¿sí? Más la masa de otra bola, que es B, que es exactamente igual, por la velocidad prima de B descompuesta en el eje X. Fijaos una cosa, la velocidad prima de B sí la sabemos, es 1,2 metros segundo, ¿verdad? Nos la han dado aquí. 1,2 metros segundo. Para descomponerla en el eje X lo que tenemos que hacer es multiplicarla por el coseno de 30. Es decir, esto será 1,2 metros partido segundo por el coseno de 30. ¿Por qué coseno y no seno? Porque es adyacente, ¿verdad? Seno sería este de aquí. Seno sería este de aquí. Este es el coseno porque es el cateto contiguo.
Cuando trabajamos con catetos contiguos, multiplicamos por coseno. Cuando trabajamos con catetos opuestos, por el seno. Eso es muy importante. 1,2 por el coseno de 30 nos va a dar 1,04 metros por segundo. Si multiplicamos, 1,04 metros por segundo. Lo tengo bien, ¿no? A ver si me he fallado. 1,04, perdón. 0, sí, 0,4, he dicho 0,04. Vale, perdón. Ya me lío yo solo. Perdón si voy un poco rápido, pero es que me comentaron que si podía hacer las grabaciones más ligeras. Entonces, ¿cuál es la velocidad prima de A descompuesta en el eje X? Pues la velocidad prima de A multiplicada por el coseno del ángulo con el que sale, es decir, el ángulo alfa que yo desconozco. Y este es el momento lineal después en el eje X. Ahora tendremos que hacer exactamente lo mismo con el momento lineal descompuesto en el eje Y. Es decir, el momento lineal después descompuesto en el eje Y, que será la masa de bola A, que es exactamente igual que la otra, por la velocidad prima de A descompuesta en el eje Y, o lo que es lo mismo, multiplicada por el seno del ángulo que desconozco. ¿Seno por qué? Porque es el cateto opuesto, ¿lo veis? Es el cateto opuesto, es este cateto de aquí. Tengo que multiplicar por el seno. Más la masa de otra bola por la velocidad prima de B descompuesta en el eje Y, o lo que es lo mismo, 1,2 metros por segundo por el seno de 30. Porque el ángulo con el que sale B es 30. ¿Lo veis? Sin embargo, aquí hay un pequeño error. Lo he hecho sin propósito para que veáis que si continuamos los cálculos así no van a salir cosas coherentes. Quizás, seguro que más de uno ya lo ha visto. Y tiene que ver con esta flecha de aquí. Ahora lo comento. 1,2 por el seno de 30. ¿Cuánto es? 0,6, ¿verdad? 0,6 metros por segundo. Lo que me voy a referir. Fijaos. La velocidad B descompuesta en el eje Y, si os fijáis, tiene la dirección opuesta al sistema de referencia. ¿Lo veis? ¿Veis que el sistema de referencia va hacia arriba y que esta va hacia abajo? Por tanto, este signo de aquí no es positivo, es negativo. Porque va en contra del sistema de referencia. ¿Lo veis? Esto es importante. Porque siempre que tengamos velocidades que vayan en contra del sistema de referencia van a ser negativas. Y aquí es lo que justo nos acaba de pasar, que este signo de aquí tiene que ser negativo. Vale, pues ya tenemos el momento lineal antes en el eje X, el momento lineal después en el eje X, el momento lineal antes en el eje Y y el momento lineal después en el eje Y. Según la ley de conservación del momento lineal antes en cualquiera de los ejes, en el eje Y por ejemplo, va a ser igual que el momento lineal después en el eje X. Entonces, con eso se nos va a quedar un pequeño sistema de ecuaciones. El momento lineal antes en el eje X, es decir, 3 metros segundo por m, debe ser igual al momento lineal después en el eje X, m por la velocidad prima de A por el coseno de alfa, más m por 1,04 metros por segundo. Fijaos que puedo aquí extraer las masas como factor común y se me van a cancelar. Puedo cancelar todas las masas. Por eso, voy a borrarla. Ok. Fijaos que yo ahora simplemente puedo coger este 1,04 metros por segundo y pasar el otro lado restando. Menos 1,04 metros por segundo. Y esto se me queda 1,96. 1,96 metros por segundo. Y esta es mi primera ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el momento lineal en el eje Y. El momento lineal antes en el eje Y, 0, es exactamente igual al momento lineal después en el eje Y. Masa por velocidad prima de A por el seno de alfa, menos, ojo, importante, la masa por 0,6 metros por segundo. Fijaos que puedo sacar masa como factor común, y como masa es distinto de 0, porque no puedo dividir entre 0, pero como masa es distinto de 0, puedo cancelar también. Esto cancelo. Y este 0,6 metros por segundo que está aquí restando,
lo paso al otro lado sumando. 0,6 metros por segundo. Y ahora se me quedan dos ecuaciones con las que tengo un sistema de ecuaciones continuo. Fijaos. 1,96 metros por segundo es exactamente igual a la velocidad prima de A por el coseno de alfa. Y 0,6 metros por segundo es igual a la velocidad prima de A por el seno de alfa. ¿Cómo voy a resolver este sistema? Pues muy sencillo, voy a dividir la segunda ecuación por la primera. Es decir, 0,6 metros por segundo partido 1,96 metros por segundo es exactamente igual a velocidad prima de A por el seno de alfa partido velocidad prima de A por el coseno de alfa. ¿Por qué he dividido esta por esta? Para que se me caiga una tangente. Seno entre coseno igual a tangente. Velocidad prima de A y velocidad prima de A, como están multiplicando, se me simplifican. Seno de alfa partido coseno de alfa es la tangente del ángulo alfa. Es decir, y esto de aquí da 0,306. 0,306. Voy a verificarlo con la calculadora. Entre 1,96. 0,306. Esto de aquí da 0,306. Perdón, ya digo si voy muy rápido, si estoy borrando mucho, no sé, yo lo hago para... porque me comentaron que el otro vídeo son muy pesados, muy largos. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Pues la arcotangente de 0,306 será alfa. Y el cotangente de 0,306, ¿cuánto es? 17. Entonces, el ángulo con el que sale despedida esta bola de aquí... Uy, perdón, ya estoy liando. Es de 17 grados. Puede que lo tenga mal, ¿eh? No sé si me equivoco en algún paso, decídmelo. Que nada, que se agradecerá, que quizá me he comido algún signo, algún cálculo, lo habré hecho mal. Todo es posible. Y ese es el apartado, que pide el ángulo. Después te dicen, ve la velocidad con la que sale dicha bola. Voy a simplemente cojo cualquiera de estas dos ecuaciones y debajo simplemente cambio coseno de alfa por coseno de 17 grados. Es decir, por ejemplo, voy a coger esta de aquí arriba. 1,96 metros por segundo es igual a la velocidad prima de A con la que sale A por el coseno del ángulo alfa. Pero ya alfa lo sé, 17 grados. Pues este coseno de 17 grados lo paso dividiendo. Coseno de 17 grados. Y si mis cálculos no fallan, esto debería dar 2 aproximadamente. Sí, o 2,05. Es decir, que la velocidad prima de A será 2,05 metros por segundo. Y esta es la velocidad con la que sale despedida la bola. Pues nada, este es el ejercicio. Yo digo, si veis que me equivoco en algún lado o me he saltado algo, pues me lo comentáis. Siento seguir un poco rápido, si tenéis alguna duda, me lo decís y lo resolveré encantado. Seguiré con el siguiente ejercicio en el siguiente vídeo.